La palabra teshuvá suele traducirse como arrepentimiento, pero esa traducción se queda pequeña. Arrepentirse en el sentido vulgar suena a culpa, a castigo, a mirar hacia atrás con vergüenza. Pero teshuvá es mucho más profundo. Teshuvá significa retorno, volver, regresar al eje, retornar a la raíz, volver a la casa interior de la que uno se fue alejando sin darse cuenta. Y aquí aparece algo muy importante. Antes de volver a casa, uno tiene que darse cuenta de que se ha ido, porque nadie regresa de verdad si primero no reconoce su exilio. Ese es el antes de regresar a uno mismo, el momento incómodo, casi sagrado, en el que la persona empieza a sentir que algo en su vida ya no encaja. Puede seguir funcionando, puede seguir cumpliendo, puede seguir sonriendo, puede seguir trabajando, puede también seguir teniendo pareja, hijos, redes, proyectos, espiritualidad incluso, pero por dentro hay una distancia, una especie de grieta silenciosa. La persona siente, estoy viviendo, pero no estoy habitando mi vida. Ese punto es fundamental. Teshuvá no empieza con una iluminación, empieza con una incomodidad honesta. Empieza cuando uno deja de poder mentirse con la misma facilidad. Volver a casa no es volver a una versión idealizada de uno mismo, no es volver a una infancia perfecta, porque muchas veces esa infancia ni siquiera existió. No es volver a una pureza ingenua, no es volver a ser como antes. Teshuvá no es nostalgia, Teshuvá es dirección, es volver hacia la verdad de lo que uno es, pero con conciencia. El antes del regreso suele tener tres señales. La primera señal es el cansancio del personaje. Uno se cansa de sostener una máscara, se cansa de ser fuerte todo el tiempo, se cansa de agradar, se cansa de tener razón, se cansa de salvar, se cansa de explicarse, se cansa de perseguir, se cansa de estar siempre disponible para los demás y ausente de sí. Se cansa de vivir una vida que, aunque por fuera puede parecer normal, por dentro se siente prestada. Ese cansancio no siempre es depresión. A veces es el alma retirándole energía a un personaje que ya no puede seguir gobernando. Es como si la vida interior dijera, hasta aquí, esta forma de sobrevivir ya cumplió su función, pero ahora se ha convertido en tu cárcel. La segunda señal es la repetición. La vida empieza a mostrar el mismo patrón una y otra vez. Diferentes rostros, mismas escenas, diferentes lugares, mismas heridas, diferentes palabras, misma sensación. Uno vuelve a sentirse abandonado, invadido, usado, invisible, culpable, exigido, rechazado, confundido. Y ahí el alma pregunta, ¿vas a seguir culpando al escenario o por fin vas a mirar el programa que estás ejecutando? Esto no significa que todo sea responsabilidad de la persona. Hay daños reales, hay abusos reales, hay injusticias reales, pero el trabajo de Teshuvá empieza cuando uno deja de entregar toda su vida al argumento de lo que le hicieron y empieza a preguntarse qué lugar ocupa hoy frente a eso que le pasó. La tercera señal es el llamado. El llamado no siempre llega como una voz mística, a veces llega como una pregunta que no se va. ¿Quién soy realmente? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Qué hago repitiéndome esto? ¿Dónde me traicioné? ¿Cuándo dejé de escucharme?
¿Qué parte de mí quedó fuera de mi propia casa? Este llamado es delicado porque incomoda. Uno puede intentar taparlo con ruido, consumo, trabajo, relaciones, cursos, viajes, espiritualidad de superficie. Pero cuando el llamado es verdadero, vuelve, porque la casa interior no desaparece, no se espera. Desde la mística judía podríamos decir que Teshuvá es el movimiento del alma que vuelve a su fuente, pero en un lenguaje más cercano podemos decir que es el regreso desde el automatismo hacia la presencia, desde el personaje hacia el ser, desde la cáscara hacia la chispa, desde la vida reaccionada hacia la vida elegida. En el tablero de los juegos internos que hacemos en nuestras prácticas y en nuestros cursos, Teshuvá sería el momento en que el jugador se da cuenta de que estaba confundido con una ficha. Creía que era la víctima, creía que era el salvador, que era el juez, el invisible, el fuerte, el abandonado, el elegido, el fracasado, el culpable, pero de pronto empieza a intuir. Yo no soy solo esta ficha, hay algo en mí que puede observar el juego y ese observador es el comienzo del retorno. Volver a casa no significa abandonar el mundo, significa dejar de abandonarse dentro del mundo, significa estar en una relación sin perder el alma, trabajar sin vender la dignidad, amar sin mendigar, poner límites sin endurecerse, sentir sin ahogarse, pensar sin desconectarse, servir sin desaparecer, crear sin pedir permiso al miedo. Teshuvá entonces no es solo pedir perdón, es reparar dirección, es decir, me desvié de mí y ahora vuelvo. Pero ese volver no es sentimental, exige acto, exige cortar algo, exige ordenar algo, exige reconocer una mentira, exige devolver una energía al lugar correcto. Uno vuelve a casa cuando deja de negociar con aquello que lo aleja de su centro. Y esto es fuerte, porque muchas personas dicen querer volver a sí mismas, pero siguen protegiendo lo mismo que las mantiene lejos, siguen buscando aprobación donde hay humillación, siguen llamando amor a una dependencia, siguen llamando paciencia a la cobardía, siguen llamando destino a una repetición, siguen llamando intuición a una fantasía, siguen llamando espiritualidad a una evasión. Teyubá pide una honestidad muy fina. No viene a destruirnos, viene a devolvernos. Por eso el antes de regresar a uno mismo es tan importante, porque del retorno hay duelo, hay que despedirse de una identidad, hay que aceptar que algunas formas de vivir ya no sirven, hay que reconocer que muchas veces no perdimos solo a otros, nos perdimos a nosotros mismos intentando ser amados, aceptados, protegidos o reconocidos. Volver a casa es recuperar la soberanía interior, no una soberanía arrogante, una soberanía humilde, esa que dice, puedo haberme equivocado, puedo haberme arrepentido, puedo haberme traicionado, puedo haberme dormido, pero todavía puedo volver. Ese es el corazón de la teyuba. No es culpa, es retorno, no es castigo, es reparación, no es volver al pasado, es volver al eje.